Incoterms y la distribución física internacional por Omar Torres, Daniela Caicedo, Andrés Felipe Romero, quien les habla Sandy López. Pertenecemos al grupo 1260-1442 de gestión de la importación y la exportación en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Incoterms significa International Commercial Terms, en español términos de comercio internacional. Son creados por la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1936 por la necesidad de establecer un lenguaje común en los términos de un contrato de compraventa en los mercados mundiales. Los Incoterms determinan el alcance de las cláusulas para el vendedor y para el comprador en cuanto a documentación, riesgos y costos del embalaje, el cargue al camión o al contenedor en la fábrica, el transporte al interior del país de origen, las formalidades aduaneras para la exportación, los costos de manipulación en la terminal de origen, el transporte principal, el seguro de la carga en el transporte, los costos de manipulación en la terminal destino, las formalidades aduaneras de importación, el transporte interior en el país de destino y por último la recepción y descarga ya en el punto de destino. El primer Incoterm es EXW, es ex-works, significa en fábrica. En este término cubre menos responsabilidades para el vendedor, el cual va a entregar la mercancía en sus instalaciones en la fecha indicada, embaladas y listas para ser exportadas. En el FCA, Free Carrier, libre transportista, el vendedor entrega la mercancía en un lugar convenido entre las partes al transportista que es escogido por el comprador, en el puerto, frontera, aeropuerto o terminal de contenedores. Dependiendo de dónde se haga la entrega, las obligaciones variarían, pero es el comprador quien asume los gastos de transporte, los riesgos y la documentación desde que el transportista recibe la mercancía en el lugar convenido. CPT, Carriers Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor va a cubrir el valor del flete y escoge al transportista que llevará la mercancía a un lugar convenido. Asume todos los costos, pero estos no incluyen el seguro. A partir de allí es el comprador quien asume cualquier costo adicional y soporta los riesgos desde que el vendedor entrega al transportista la mercancía. Es más utilizada en el transporte aéreo. Incoterm SIP. El término de SIP son las siglas de Carriage and Insurance, que significa transporte y seguro pagado hasta. Una operación bajo el término de SIP, el vendedor contrata y paga los costos de transporte necesarios para llevar la mercancía hasta el lugar de destino que sea asignado por el comprador. Las características que presenta este Incoterm son las siguientes, como son el tipo de transporte, que es cualquier tipo de transporte incluido un contenedor. Lugar de entrega, en el punto que se entrega la mercancía al primer transportista que ha contratado al vendedor. Situación de la mercancía, cargada en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. Documentos de entrega, que son el CRM, el CIM, el BL o el AWB y una póliza del seguro de transporte. Contratación del transporte, que es contratada por parte del vendedor. Contratación del seguro. El vendedor está obligado a contratar un seguro en el cual se evidencie como beneficiario el comprador. Este Incoterm presenta obligaciones tanto para vendedor como para un comprador. Las obligaciones del vendedor serían notificar al comprador que se ha entregado los bienes al transportista y que inicia el proceso de traslado. Entrega la mercancía al transportista principal con el valor del flete y seguro internacional pagado. El seguro a contratar a favor del exportador, que es del 110%, que aparece en la cláusula A, que significa que es un seguro todo riesgo. Asistir al comprador, asegurando la disponibilidad de servicios, información y documentación complementaria o adicional para el tráfico de la mercancía. Las obligaciones del comprador son las siguientes: proporcionar información suficiente al vendedor para que realice el traslado o envío de la carga solicitada. Recibir la mercancía en conformidad después de haber sido cargada en el medio de transporte contratado. Pagar el precio de los bienes que se acordó. Pagar los servicios o documentos adicionales solicitados por el vendedor. Aquí ya evidenciamos el paso a paso que se presenta en este Incoterm, que entonces sería un origen, un transporte principal, un destino, un costo de vendedor, un costo de comprador,
un riesgo del vendedor y un riesgo del comprador. Incoterm DAP. Este Incoterm DAP o Delivered at Place aparece por primera vez en los Incoterm del año 2010 y se puede considerar como el sustituto del antiguo Incoterm DDU, presente en la edición del Incoterm del año 2000. Bajo este Incoterm, el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el punto de origen que el comprador escoja. En condiciones DAP, el vendedor no es... Created using Powtoon. DDP, Delivery Duty Paid. Este término cubre por parte del exportador la totalidad de los gastos y costos de la exportación. Incluye los gastos aduaneros en el lugar de importación hasta la entrega de la mercancía ya nacionalizada en el sitio acordado por las dos partes. Transporte marítimo. FAS, Free Alongside Ship. Este término solo se utiliza en el medio marítimo. La responsabilidad del vendedor es en este término cubre hasta la puesta de la mercancía al borde del buque. FOB, Free on Board. Este término cubre hasta el cargue de la mercancía en el buque por parte del exportador. El importador cubre el flete y demás gastos y costos para el proceso de nacionalización de la mercancía en su destino. Created using Powtoon. Hola, soy Daniela. El CFR, el exportador cubre el flete desde el puerto de origen hasta el puerto de destino acordado entre el vendedor y el comprador. Además del flete, cubre los costos de carga en el puerto de origen y el comprador debe cumplir con el seguro hasta el lugar de destino. En el CIF, el exportador cubre el valor de la mercancía, el flete hasta el puerto de destino y el seguro hasta el puerto de destino. El exportador entrega la mercancía en el puerto acordado sin proceso de nacionalización en el lugar de importación. Distribución física internacional. La DFI es el proceso logístico que se desarrolla en el momento que se acuerda un proceso de venta internacional entre un exportador y un importador, minimizando los riesgos y gastos sin descuidar la calidad y el embalaje y la contratación de terceros. Su finalidad es reducir costos y tiempo y tiene una gran importancia ya que permite ver el movimiento de los productos desde el fabricante hasta el puerto de destino. Actores en las operaciones de comercio internacional. Está el exportador, el operador logístico, agente de aduana, puerto de origen, transporte internacional, puerto de destino, transporte interno e importador. En los elementos de la DFI tenemos unitarización, preparación, manipulación, almacenamiento, transporte, seguro de carga, documentación, gestión aduanera, gestión bancaria y gestión de distribución. En la preparación es el proceso que incluye el embalaje de acuerdo al transporte y el lugar de destino para que el producto o proceso no lleve ningún deterioro por la temperatura o humedad. En el seguro a la carga se debe contratar con una empresa aseguradora reconocida. Estas empresas piden una póliza de garantía que cubre la mercancía por cualquier daño o pérdida. Y en el transporte hay varios medios como el aéreo, el marítimo y el terrestre. Y se elige el mejor medio de transporte para la negociación y de ahí se define la eficiencia del servicio. En la documentación son todos los requisitos documentales que se requiere para efectuar un proceso de exportación e importación. Cada país requiere diferentes documentos según el tipo de transporte. En el almacenamiento existen bodegas especializadas según el tipo de productos. Hay de perecederos, hay de medicamentos, carga peligrosa, carga seca y están reguladas y vigiladas por las entidades aduaneras. Muchas gracias. Created using Powtoon.